En un reporte entregado por el gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión Fiscal, se detalla la manera en que se ha utilizado el dinero que le asignó la Junta al gobierno de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, y vamos a hacer un breve resumen gráfico también ilustrativo para que ustedes vean lo que se ha gastado en la emergencia de salud pública que se ha generado por la pandemia del COVID-19. En el informe van a ver ustedes, con fecha del 30 de marzo del 2020, que figuran unos 9.3 millones por concepto de pruebas rápidas del COVID-19. Aunque hubo preguntas de parte de los compañeros de la prensa sobre la procedencia de esas pruebas pagadas con dinero del fondo de emergencia, cuando se le hizo la pregunta por algunos compañeros periodistas, obviamente no se pudo conseguir respuesta de parte del gobierno, y estaban trabajando con la verificación de esos datos para proveer supuestamente un poco más tarde esa información. Así que vamos a ver este informe que le vamos a hacer gráficamente para que puedan ver ustedes en arroyo habichuela de cómo el gobierno de Puerto Rico ha manejado el asunto de la pandemia con el dinero tuyo y mío de los contribuyentes de Puerto Rico, que está bajo la Junta de Supervisión Fiscal. Veamos. Dice la Junta de Supervisión Fiscal que de los 160 millones disponibles en el fondo de emergencia, se han gastado 37.5 millones para atender la emergencia de salud pública generada por la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico. En el informe, que tiene fecha del 30 de marzo, figuran 9.3 millones por conceptos de las llamadas pruebas rápidas de COVID-19. La prensa del país le preguntó al Departamento de Salud sobre la procedencia de esas pruebas pagadas precisamente con dinero del Fondo de Emergencia de Puerto Rico, pero todavía a esta fecha, y hoy estamos a 8 de abril, todavía no se ha recibido verificación de los datos ni han respondido. Como si fuera poco, otros 8.1 millones se desembolsaron para la compra de suministros médicos y materiales. 1.2 millones para anuncios y medios. 822.313 para el equipo del Departamento de Salud. 289.697 para enfermeras y técnicos médicos. 276.000 para mejoras capitales. 236.094 para preparación hospitalaria. 150.000 para suministro de limpieza y 52.000 para un centro del servicio. Además, 14.8 millones fueron destinados para la Guardia Nacional para que rindiera obviamente sus servicios de apoyo en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, un aeropuerto, como ustedes saben, que es privado. Todos esos desembolsos dejarían disponibles ahora mismo 122.4 millones del fondo de emergencia. Repito, todos esos desembolsos dejarían disponibles 122.4 millones del fondo de emergencia. El organismo federal indicó que el gobierno tiene la obligación de entregar informes semanales sobre los gastos. Todavía
al momento que conversamos con ustedes, se espera por el primer informe que no se ha rendido. Mientras, los famosos 787 millones que estaban disponibles provenientes del llamado paquete de medidas de apoyo de emergencia, ¿verdad? De acuerdo a la directora de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yaresco, estos 787 millones se cubrirán con 500 millones del superávit fiscal del gobierno de Puerto Rico del año fiscal 2020, que se van a destinar como una asignación especial. Ahora, de esos 157 millones van a ser una reasignación dentro del presupuesto general del año fiscal vigente 2020 y 131 millones van a ser de fondos federales. Es decir, 157 millones como una reasignación dentro del presupuesto general del año fiscal 2020 y 131 millones de fondos federales. Esta información la da la presidenta de la Junta, Natalie Yaresco, que dio la autorización a la Junta para que esos 787 millones cubran con 500 millones del superávit del gobierno de Puerto Rico en el año fiscal 2020. A preguntas también de la prensa pudimos ver que se espera que los reportes sobre el desembolso de esos fondos comiencen a llegar esta semana, por lo que pudimos colegir de lo que los compañeros de la prensa ayer estuvieron indagando. Se espera que los reportes sobre los desembolsos de esos fondos, de los 800 millones que se van a cubrir con 500 millones de un superávit del gobierno de Puerto Rico y 150 millones de una resignación dentro del presupuesto general y 131 millones de fondos federales, se espera que comiencen a llegar esta semana. Obviamente el gobierno tiene la responsabilidad de someter un informe semanal con respecto a cómo se usa ese dinero, a quién se le compra el servicio y el monto total. Son tres cosas bien importantes que el gobierno tiene que tener transparencia al decirlo. Tiene la responsabilidad de someter un informe semanal de cómo se usó ese dinero, a quién se le compró ese servicio y el monto total del mismo. Ayer, precisamente, en una carta dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, la Junta de Control Fiscal levantó bandera sobre un contrato para pruebas rápidas que detectan coronavirus y aunque fue cancelado, suponía, como ustedes saben ya, hemos discutido, cerca de 40 millones para el gobierno de Puerto Rico. Y lo triste es que, como sabemos, se la dieron a una empresa que tenía relaciones con personas del gobierno de Puerto Rico, inversionistas políticos, y que de hecho era una compañía que no tenía experiencia en estos menesteres, y 2 días atrás fue al Departamento de Estado a cambiar parte de los bylaws, de las reglas de su corporación, para que fuera considerada, y se lo dieron. Aquí hay que estar con ojo con el virus y con ojo a los pillos, sin lugar a dudas. Así que todos los contratos gubernamentales y todas sus modificaciones, obviamente con un valor agregado de 10 millones o más, están sujetas, como sabemos, a la previa aprobación de la Junta. Y eso es parte de lo que no se ha estado cumpliendo. Y ayer, mediante una misiva remitida a la gobernadora, el organismo creado mediante una ley federal recordó que la Junta de Control Fiscal debe verificar todos los contratos que se otorguen en el gobierno de Puerto Rico que pasen los 10 millones. ¿Y por qué no lo hicieron con el de los 40 millones? ¿Por qué no lo han hecho con otros contratos? Esas son las preguntas que tiene que responder el gobierno de Puerto Rico y que, como todos sabemos, la Junta requiere, por disposición de ley, que todos los contratos gubernamentales
y sus modificaciones que tengan un valor agregado de 10 millones o más deben estar sujetas a la aprobación previa de la Junta Fiscal. Y finalmente, el hecho de que la Junta permitió el uso del fondo de emergencia sin aprobación previa no significa que las compras realizadas en respuesta a la emergencia con esos fondos se pueden hacer sin cumplir con el debido proceso correspondiente, consistente con lo que la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos de la Junta requieren. Así que con esto en mano, aquí seguimos viendo que además de estar poniéndole el ojo al virus, hay que estar poniéndole el ojo al gobierno porque sigue de alguna forma demostrando que no tiene la menor idea de lo que está haciendo en esta pandemia. Y hay que tener el ojo también porque aquí se presta el inversionismo político para hacer estragos. Dios nos coja confesados.